encontramos en un nuevo capítulo de Los Naturales Comercianos y hoy día será más cortito, ¿verdad, Willy? Tal cual, hoy vamos a hacer una cápsula informativa sobre los aceites. El día de hoy vamos a explicar un poco de dónde vienen, cómo son prensados, Los distintos tipos de los aceite. distintos tipos de aceite, que acá los tenemos ya preparados. Y vamos a ir comentando un poco la recomendación de cuáles son y también saber que la calidad no significa que usemos todo el aceite, sino que también tenemos que usarlo de forma moderada. Y también es importante saber que no va en un tema de precios, No ni va de en un tema de marcas, precios, sino tal que es el aceite de qué está hecho. ¿De qué está hecho? Tal cual. Acá lo tenemos de menor a mayor calidad, ¿verdad? Tal cual, sí. Y los vamos a colores empezar igual con eso. nos demuestran algo. Y nos varían, exacto, varía el color de cada aceite dependiendo del origen de cada semilla que vamos a utilizar. Súper. Empecemos entonces. Empecemos. El que tenemos acá, ¿de qué es? Ese es el clásico vegetal, ¿bien? Ya. Que normalmente tiene una mezcla de aceites. Al tener una mezcla de aceites para poderlos estabilizar necesitamos un conservante o un estabilizador. Ese estabilizador ayuda a conservarlos, pero una vez que nosotros lo usamos, por ejemplo, para freír o cocinar, empieza a cambiar su cadena y empieza a volverse un poco más saturado. Entonces Claro. es un poco peligroso. Es el que más usamos por una cuestión de que dice vegetal y nos han acostumbrado a que lo vegetal es sano. Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que tiene una mezcla de aceites. Aunque sean aceites esenciales, tenemos que tener en cuenta que su densidad y su formación es distinta. Entonces va a variar. Si nosotros mezclamos oliva con maravilla, por ejemplo, de igual manera va a cambiar muchísimo su textura y su composición. Claro, en conclusión es como los residuos de todos los aceites. Tal Con cual, eso tal nos damos cual. cuenta de que no es de muy buena calidad. Exacto. ¿Y la O sea, consistencia cambia? La consistencia va a ir cambiando, obviamente tiene colores parecidos al de maravilla o al de canola, por una cuestión que proviene de soya y de normalmente maravilla le agregan. Entonces es una mezcla entre ambos. Hay que tener en cuenta que si nosotros conseguimos, por ejemplo, 100% soya, estamos cambiando de calidad, aunque sea Claro. vegetal. Pero el problema es que este tipo de aceite no es un 100%, no es una sola semilla Claro. o un solo grano el que está en su composición, Por sino ende que no es es una 100% mezcla. natural. Al ser una mezcla debe llevar más conservantes, más aditivos. Tal cual, ese es como el problema. Por eso lo asimilan a un color más amarillo, que es el color clásico, o un color beige, que es el color clásico que nosotros estábamos acostumbrados a consumir, que es el maravilla normalmente, pero de igual manera su composición es distinta. Claro. Y acá lo vamos a vertir para ver la consistencia. Es relativamente muy liviano, también vamos a encontrar que es un color muy claro, entonces asimilamos como que es un poco mejor, o siempre asimilamos de que está en buen estado. Y hay que tener en cuenta que si lo ocupamos una sola vez y en pocas cantidades no nos va a hacer mal, pero sí normalmente hay personas que lo utilizan para freír. Entonces cuando nosotros utilizamos este aceite y lo guardamos y después volvemos a hacer eso, que no es aconsejable, ahí es donde empezamos a tener problemas de su composición. Claro. Y ahí ya es un aceite totalmente saturado. Totalmente saturado, y es lo que tenemos que evitar, ese tipo de aceite saturado. Ya, súper. Acá tenemos el aceite de maíz. Maíz. Es menos conocido el de maíz. Es menos conocido, Sí. está llegando de a poco al mercado, hoy en día se están encontrando estos tipos de aceite. Como vemos, no es una primera marca, No. que eso también es muy importante, como recordamos y como siempre decimos, no es una cuestión de primeras marcas o segundas marcas, sino que simplemente tenemos que ver la composición natural de tomarnos el trabajo de leer la etiqueta y ver Claro. que sea 100%. Eso es lo más importante, las etiquetas, Tal no cual. el precio. Esta es una refinación del maíz, que significa del grano de choclo seco, por así decirlo. Es una refinación que se hace, entonces de ahí se saca. Es aconsejable consumirlo por ciertas propiedades, pero no en exceso. En realidad, en general, ninguno en exceso, pero sobre todo el de maíz hay que consumirlo tal vez 2 veces en la semana o una vez a la semana, y con eso Vamos estamos variando los cubridos. sabores también. Tal cual, Porque hoy en tiene un día sabor igual que distinto. hacemos ensaladas o Claro. vinagretas, podemos utilizarlo para hacer ese tipo de preparación. Y ojalá siempre crudo, eso siempre recalcar, que el aceite Ojalá sea siempre crudo. crudo. Ya lo pasamos a freír y son grasas saturadas. Saturada, sobre todo este, por ejemplo, ya empieza a ser una grasa saturada. Este es más espeso, Este es un poco más espeso y un poco más amarillo, claro, se nota o ahí un la poco diferencia. más beige. Claro. Y ahí vamos subiendo un poquito. Acá tenemos el de canola. El de canola. El que es más recomendable igual porque está dentro de los más económicos también. Sí, tal Está cual. como en la media. Está como, exacto, Sí. término medio de
de precios Y de calidad y de también. calidad. Algo muy importante también es que este se puede encontrar hoy en día en varios supermercados, Claro. no tan solo como en supermercados de primera categoría. Se puede encontrar en diferentes lugares y el precio está muy por debajo de lo que uno cree que puede llegar a O como estar. antiguamente, que también estaba como Más alto, exacto. Sí, súper. También es más clarito y acá vemos, también es más espeso. También Cada vez más espeso. espeso. Ahí se Tal va cual. notando la Ahí se va calidad. notando la calidad porque eso Claro. es 100%, entonces tiene no La necesita calidad. estabilizantes, no necesita mezclas. Claro. Y obviamente, como siempre recalcamos, ocupar la cantidad mínima para hacer las comidas. No significa que al ser de calidad tengamos que usar más cantidad para absorber más nutrientes, sino que simplemente tenemos que ocupar la cantidad mínima de aceite. Hay que dejar claro que entre más espeso, mejor calidad es. Exactamente. Así nos vamos dando cuenta. Este es de maravilla. De maravilla. Claro. Y acá vemos que dice 100% maravilla. Tal cual. Si nosotros vemos el de canola en la etiqueta, por ejemplo acá, también dice 100% canola. 100% maíz también. 100% maíz. Entonces eso es muy importante, que digan 100% y de esa manera no va a ser necesario ningún tipo de aditivo para conservarlo o para estabilizar su acidez o su aceite. También dejando claro que siempre tienen que estar bien tapados, Bien la tapado. refrigeración no es necesaria, sino que es temperatura ambiente. Temperatura ambiente, pero siempre tratar de guardarlo en lugares oscuros. También. Que eso es un error que por ahí nosotros cometemos. La luz ultravioleta del sol generalmente empieza a modificar con el tiempo la composición natural de los aceites. Entonces, siempre es recomendable, si podemos guardarlo en la alacena, en un lugar oscuro, Claro, aunque en el sea en mueble el de envase cocina, de plástico, en el envase original, pero guardarlo en lugares oscuros. Claro. Acá tenemos el de maravilla y la consistencia de este siempre va siendo más espesa. Ujú. Y también es clarito. Es muy clarito el de maravilla, exactamente. Súper. De maravilla vamos a encontrar diferentes también prensados que se dicen. Por ejemplo, hay algunas marcas que lo vamos a encontrar mucho más cristalino o transparente que otras. Eso es netamente por el prensado. Cuando hacen la fabricación, depende del prensado que le den. Si a la semilla están tratando de generar un aceite más liviano o menos liviano. Claro, es como las harinas que hay más refinadas. Y no menos aceite pasa lo refinado. mismo. Lo mismo pasa acá. Lo importante es que al ser 100% no necesita ningún aditivo para conservar. Súper. Y llegamos al último, que es el de oliva. El de oliva, tal cual. Aquí vemos una diferencia importante, que es el color de la botella. Bien, sí. El color de la botella es oscuro, que en realidad el resto de los aceites están elaborados en plástico por una cuestión de costos, Claro. pero deberían también poder estar en botellas en color oscuro. Igual Sería yo la mejor podría conservación. tener en la casa un frasco especial para el aceite y lo voy vaciando Y lo vamos así vaciando. se va a mantener de mejor manera. Exactamente. El de oliva es mucho más sensible a la luz ultravioleta o a los rayos del sol, por eso siempre va a venir en envases oscuros. Claro. Si no vienen en envases oscuros, es recomendable Buscarlo. guardarlo en envases oscuros por una cuestión de que es muy sensible, entonces si nosotros lo dejamos 1 o 2 días empieza a perder sus composiciones naturales. Siempre los aceites en crudo, el de oliva sobre todo. El de oliva sobre todo, exactamente. Hay un mito con el tema de que el aceite de oliva se puede consumir o ocupar mucho para la cocina. Es un poco complicado porque en realidad al darle temperatura al aceite de oliva, nosotros lo volvemos un aceite saturado. Claro. Entonces es muy recomendable, si vamos a consumir o vamos a incluir este tipo de aceite en la dieta, utilizarlo en todo lo que es ensaladas, vinagretas, aderezos que sean livianos y que podamos utilizar este tipo de aceite como condimento. Claro, pierde todas las propiedades. Pierde todas las entonces es un aceite propiedades más. cocinando, o sea, al pasar los 70-80 grados se vuelve saturado y pierde todas las propiedades que podemos recibir en crudo. Ya, súper. Entonces mostramos aquí la consistencia y el color también. Tal cual, cambió totalmente y van a encontrar diferentes colores. Un color, de un color más verde a un color más beige, dependiendo del prensado que se hace en el caso del aceite de oliva. Ojalá verde, ¿cierto? Ojalá, exacto, mientras más verde, Eso nos demuestra de que es de mejor calidad. Mejor prensado. Entonces terminaríamos con todos los aceites. Aceite, estamos invitados a cualquier cosa que nos comenten en las el redes video, sociales. en las redes sociales, a través de la página de la corporación, De Facebook, Instagram Instagram y YouTube. y YouTube. Nos vemos. Hasta luego.